Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo a otros: ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: ese es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Estamos hoy celebrando la solemnidad. ¿Se acuerdan que les había explicado que uno en la iglesia nosotros celebramos memoria, celebramos fiesta y celebramos solemnidad, ¿verdad? La solemnidad es la gran fiesta, es la fiesta más grande y que en nuestra iglesia es obligación. Nosotros como un domingo, cuando las solemnidades caen durante la semana, obliga, tenemos que venir. Si no vienen es pecado, ya saben. Hoy es la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y pues ustedes saben que nosotros tenemos la referencia del Rey. No sé, en muchos lugares, en Colombia, por ejemplo, allá tenemos el Rey de la Champeta. La champeta es un ritmo de allá de la costa, por allá nuestra, entonces se llama el Rey de la Champeta. Alguien que canta ese ritmo musical se llama el Rey de la Champeta. Tenemos el Rey del Despecho. El Rey del Despecho es el que canta música de despecho, entonces le llaman el Rey del Despecho. El más grande de los músicos del despecho se llama el Rey del Despecho. Y el Rey no sé, muchos reyes, muchos reinos, ¿no? Entonces, hoy que hablamos de Jesús, el Rey del Universo, podríamos de Jesús hablar del Rey. ¿De qué sería Jesús? Algunos saben, si este es el Rey de la Champeta, Jesús sería el Rey ¿de qué? Del universo. ¿Pero en qué sentido? El Rey de una palabra especial. ¿No sería como el Rey del amor, algo así? Podría ser, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque el reino del que el Evangelio habla y del que Jesús habla es el reino de Dios. No tiene nada que ver mucho con el reinado que la gente concibe en su mente, del reinado del rey y con sus súbditos y la guerra y el rey que manda. No tiene nada que ver con ese tipo de reinado, sino más bien con el reinado de Dios. Y ustedes saben que el reinado de Dios, la línea del reinado de Dios está por el amor, de Dios hacia su pueblo, de Dios hacia su familia. Entonces es como el reinado del amor de Dios. Entonces, ¿cómo nos beneficiamos nosotros de ese reinado del amor de Dios? Porque así se entiende. ¿Y por qué es el rey? Porque nadie canta como él, así como el Señor del despecho, nadie canta como él, porque nadie ama como él. Es la misma comparación. Bueno, el rey es ya no en otro lenguaje, nadie canta como él, pero en este caso es el reinado del amor, porque es el rey del amor, porque nadie ama como él. ¿Se entiende, verdad? O sea, para que entendamos lo del reinado, porque a veces cuando decimos rey del universo, pero ¿cómo va a ser rey del universo? Si cada país tiene su propio rey, cada país tiene su propio gobernante, ¿cómo uno puede ser Jesús rey del universo? Pero entonces, si hablamos del reinado de Dios, el rey del universo, como el universo es de Dios, entonces este universo de Dios está dado por el reinado del amor. Ahora bien, ¿cómo hacemos posible el reinado del amor? Porque esa es otra, que el reinado del amor todavía no está posible. Ahorita en Colombia, perdón que les hable de Colombia hoy, pero pues, se me viene a la... Es que el presidente nuevo de Colombia ahorita él implementó algo como la paz total. Él lo llamó la paz total, como una estrategia de gobierno, es decir, para lograr la paz en Colombia, porque hay muchos conflictos con los grupos armados, con los ilegales, con los narcotraficantes. Hay muchos grupos, hay mucha
situación de guerra en Colombia, entonces él llamó a la paz total. Y entonces traigo a colación porque según es un hombre medio ateo, medio cristiano, no sé cómo, él dice que cree, pero a veces cree, a veces no cree. Total es que él en su mente tiene como ese reinado de la paz. Y entonces lo traigo a colación porque algo de eso es cristiano. Porque ese es el reinado del amor. Cuando nosotros estamos hablando del reinado del amor, no es porque eso esté ya de manera concreta, sino que eso se está constituyendo y se está haciendo. Y los hacedores de ese reino del amor somos nosotros. ¿Se acuerdan que la vez pasada que estábamos hablando de cómo nosotros podíamos ser constructores del reino de Dios? Y mencionamos una cantidad, un sinnúmero de valores que nos hacían a nosotros constructores del reino de Dios. Hasta, les decía yo, hacerle el día mejor a una persona. Allí estamos construyendo el reino de Dios. Entonces, de ese reino que estamos hablando, del reino de Dios que es el amor y que todos de alguna manera estamos llamados a construir. Desde los distintos valores que el Evangelio nos propone, que ya la mayoría de nosotros ya los conocemos. No hay novedad en esos valores que todos los sabemos, todos los conocemos. Entonces, eso para hacerles mención a algo que puede significar el reino de Dios y cómo lo podemos entender y cómo nosotros podemos hacer parte del reino de Dios. Me llama la atención, siempre me ha llamado la atención de manera particular el evangelio de hoy, de los ladrones. De hecho, lo llaman el buen ladrón. No hay buen ladrón, el ladrón es ladrón. Porque hay varios elementos allí que nos pueden ayudar a entender cómo es nuestra vida en relación con el camino que Dios nos propone. Cómo nosotros entendemos eso que Dios y quién es Dios y qué pasa en nuestra vida cuando nos encontramos con Él, cuando lo podemos reconocer. Cambia. Lo del reinado del reinado de Dios es una propuesta que Jesús nos trae y que cambia el paradigma, cambia la manera en que la gente está mirando, cambia todo. ¿Cómo se va a entender un rey en una cruz? ¿Cómo se entiende eso? No se entiende. Desde la perspectiva humana es imposible entender el rey en la cruz. Desde la perspectiva de lo que Jesús nos propone, desde el amor, sí tiene sentido, porque es el que más ama y por eso es el rey, es capaz de entregar su vida por nosotros. Entonces, en esa perspectiva de cambio que Jesús nos propone, nos hace pensar de otra manera. Y nos hace pensar de otra manera nos hace repensar nuestra relación con Dios, el cómo nosotros nos estamos relacionando con Dios, qué entendemos por Dios y cómo nos relacionamos, cómo lo encontramos. ¿Y por qué les digo esto? Porque este hombre, este ladrón, en ese momento pudo reconocer en Jesús quién era Jesús. Y el reconocer a Jesús en ese momento le permite a este hombre alcanzar la plenitud de la salvación. Cuando Jesús le promete, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo es eso? Porque tenemos que repensar. Les digo esto porque tenemos que repensar. Nosotros nos esforzamos toda nuestra vida por estar en la presencia de Dios. Eso no es. Es un camino y a veces algunos más radicales, otros menos radicales, pero nos esforzamos. Y para que venga un ladrón al final de la vida y se nos iguala a nosotros y como si nada se va para el reino de Dios. Les voy a contar la historia que me pasó hace poquito. A la 1:30 de la mañana, una llamada del hospital, una emergencia, alguien se está muriendo, padre, vaya. Al ratito llaman otra vez, no, padre, ya se murió. Cuando llama la llamada de emergencia, nosotros tenemos un número de emergencia que llama. Y entonces cuando llama el número de emergencia a nosotros, ellos nos envían un mensaje también, al correo. Entonces nos llaman y nos envían al mismo tiempo el mensaje y uno puede mirar la información de ahí, de quién es, en qué hospital está y cómo se llama. Entonces al mismo tiempo que ellos llaman, yo no alcancé a contestar llamadas, sino que miré el mensaje. Y entonces inmediatamente llamé al Señor. Entonces ella me había dicho que ya la persona ya había muerto. Entonces, o que había acabado de morir en ese momentito. Y
Al mismo tiempo que yo estoy hablando con el hijo de la señora que muere, llaman otra vez del contacto de emergencia. Pero yo tampoco le puedo contestar porque... Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no contesto el contacto de emergencia, inmediatamente pasan a llamar al otro sacerdote que está ahí. Y si ese no contesta, llaman al otro hasta que alguien conteste en la diócesis. Entonces, ¿quién es el siguiente? El siguiente que sigue es el padre Dado. A esa hora, y yo ya me desperté, estaba pendiente porque sabía que lo iban a llamar a él, preciso lo llaman a él. Y ahí medio dormido que me quedaba pasado. Le dije, no padre, ya contesté, pero la señora se murió. ¿Si hace cuánto se murió? No, acaba de morir, no, vamos al hospital. Vamos. Y el mismo arrancamos el carro, se cambió, nos fuimos los dos para el hospital, aquí en el Parkway. Y sí, la señora había acabado de morir y estaba ahí. Y entonces él le explicó al hijo que nosotros no sabíamos exactamente en qué momento el alma dejaba el cuerpo. Entonces, como no sabíamos eso, íbamos a hacer la unción todavía y algo que nosotros hacemos que se llama el perdón apostólico. Y entonces él le explicaba ahí que era el perdón apostólico es que evita que las personas vayan al purgatorio y pasen derecho al cielo. Cosa que yo no tenía muy clara y que aprendí esa noche. Porque pues uno va a hacer las unciones. Y entonces cuando el padre estaba haciendo eso, yo estaba pensando, ¿y el padre por qué hace eso? Sí, ¿quién sabe quién sería esa señora? Mírenme yo. ¿Quién sabe quién sería esa señora? El padre, ¿por qué le está dando ese perdón? ¿Por qué la está mandando para el cielo? Sin saber quién es ella. ¿Qué tal? Ella sí tenía que irse para el purgatorio. Entonces, cuando volvemos al Evangelio y escuchamos eso que le pasó al ladrón, entonces uno ¿qué hace? Pues se queda calladito, ¿verdad? Y entonces piensa, es que Dios no piensa como yo pienso, y los caminos de Dios, como dice el profeta, no son mis caminos. Entonces eso es algo de lo que nosotros tenemos que comprender, porque tenemos que estar atentos realmente a la presencia de Dios que sí acontece en la vida de mí y que la tengo que reconocer. Porque posiblemente estoy en la vida y no he reconocido realmente la presencia de Dios en mi vida y no ha cambiado mi vida. Este señor ya lo iban a matar, lógicamente, pero en ese momento pues se fue. Pero los que estamos aún en la vida y que podemos permitir construir y que todavía experimentamos ese reino de Dios en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, en el trabajo, allí podemos reconocer a Jesús. Y aunque no en plenitud, el reino de Dios, sí parte de ese reino de Dios al que nosotros estamos llamados a construir y al que el Señor nos empuja y al que el Señor nos da la gracia, el Espíritu, para que sigamos en ese camino. Entonces, querida familia, hoy es un día para eso, para pensar así como seriamente del corazón cómo está esa relación mía con el Señor, cómo lo reconozco yo. Si está haciendo eso algún efecto en mi vida, en lo que yo hago, en cómo yo camino, cómo pienso, si está haciendo algún efecto. Si estoy pensando yo en el paraíso que el Señor, que el Jesús mismo le asegura al ladrón. Y la otra parte, que es la que me pasó a mí en la del hospital, ¿cómo estoy yo ayudando para que las personas realmente entren a gozar de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿O realmente todos tenemos esa actitud de decir, te merece irse para el purgatorio un buen tiempo? ¿Cómo está para qué es que nos está sirviendo? ¿Está haciendo esta experiencia de fe? ¿Está haciendo este encuentro con el Señor, lo que reconocimos de Él? ¿Cambio en mi vida y estoy contento con eso? ¿Estoy viviendo feliz con esa experiencia de fe? Esas son las preguntas que surgen hoy a cada uno a partir de la lectura de este Evangelio y a partir de lo que estamos celebrando hoy, Cristo como Rey del Universo, Cristo como Rey del Amor, porque nadie, absolutamente nadie puede amar como Él amó. Entonces, querida familia, que esta noche el mismo Señor, el mismo amor del Señor permanezca en nosotros y que se haga vivo, que se haga caminante en medio de nosotros, en medio de su iglesia, en medio de su comunidad, en medio de la familia. Amén.